Seguimos con la serie y estamos hablando ¿de qué? Propósito. Amén, de propósito. Gloria a Dios. Pero hoy yo no voy a hablarles de algún propósito específico, sino que vamos a seguir poniendo algunas bases que son necesarias para que podamos precisamente caminar en el propósito de Dios para nuestra vida, que eso sea una realidad el resto de nuestra vida. Y precisamente este es el título de la prédica, Caminar en el propósito. Y el tema del propósito, hermanos, en la Biblia, el propósito en la vida de los hijos de Dios es un tema central. Y en cada uno de los libros de las Escrituras, pues se nos muestra a hombres y a mujeres llamados con propósitos determinados y definidos. Y si pudiéramos poner en palabras muy simples, lo que significa propósito es lo que Dios quiere que hagas. ¿Amén? Ese es el propósito para ti. Lo que Dios quiere que tú hagas. Los propósitos de Dios son, hermanos, maravillosos. Y no hay nada más gratificante para la vida de un hijo que vivir y caminar en esos propósitos que Dios tiene para ti, los sueños de Dios para cada uno de nosotros. Es el propósito de Dios, aunque podamos pensar en otra cosa, son los propósitos de Dios, hermanos, cuando caminamos en ellos, lo que le dan sentido, el verdadero sentido a nuestra vida. Y para poder llevar a cabo esos propósitos necesitamos dos cosas fundamentales, que son la fe y la obediencia a Dios. Y esto, de alguna manera, es lo que iremos desarrollando a lo largo de esta mañana. Si nosotros tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, esto llega a convertirse, hermanos, en como una especie de brújula, como una especie de mapa, que evita pues que nos desviemos del camino, que nos desviemos del plan de Dios, que nos desviemos de aquello en lo que Dios quiere que transitemos, sin saber a veces cuál será nuestra función, si esta o aquella, hermanos. Si tenemos claro el propósito personal para cada uno de nosotros, eso va a ser un mapa en nuestra vida que nos va a guiar. Y Luz Helena habló la semana pasada de cuál era el primer y gran propósito de Dios para sus hijos. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es? Glorificarle, hermanos. Eso no se nos puede olvidar, porque para eso fuimos creados, dice la Biblia, para glorificarle, para honrarle, para adorarle, para bendecirle, no un par de veces a la semana, con nuestra vida, todo el tiempo, hermano. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el gran y primer propósito general para todos, amén. Eso es para todos los hijos de Dios, es un propósito general. Pero la forma en la que nosotros llevamos a cabo ese propósito general, porque cada uno hemos sido creados pues de diferente manera, somos distintos, únicos, especiales, tenemos cada uno pues caracteres diferentes, diversos, nos han sido entregados dones distintos, capacidades distintas. Además, cada uno de nosotros se mueve en ámbitos diferentes, ¿no? En ámbitos diferentes y tiene oportunidades y ocasiones diversas y distintas cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros llevamos a cabo ese propósito general, que es de glorificarle y adorarle con nuestra vida, de diversas formas. Pero lo que está claro es que Dios va a poner a nuestro alcance, y todo lo que Él ponga a nuestro alcance, hermanos, todas las cosas que a veces incluso pasan desapercibidas, en nuestro camino es para que cumplamos con el propósito, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Recuerden que esa es, por así decirlo, de una manera simple de decirlo, el propósito es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y hermanos, para eso nosotros tenemos que agradecerle a Dios como Él nos ha creado. Agradecerle por cómo nos ha hecho y agradecerle por lo que nos ha dado. Así que no debemos intentar compararnos con otros, sino debemos usar lo que ha sido entregado en nuestras manos de parte del Señor de forma particular para hacer lo que Él espera que hagamos. No todos somos iguales, ni tenemos que serlo, amén. Pero sí todos debemos caminar en el propósito de Dios, amén.
Amén. Voy a leerles un versículo del que ya hemos hablado cuando yo hablé de hechuras suyas, ¿recuerdan? En la parte de identidad, que está en Efesios capítulo 2 y versículo 10, y dice así, Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hablamos en esa ocasión de que somos hechura suya, ¿verdad? Su obra maestra, que significaba de donde venía el origen, era obra maestra, poema. Pero el versículo no termina ahí, somos hechura suya, sino dice para qué somos hechura suya. Dice que ¿para qué? Para que caminemos en las buenas obras que Él preparó para nosotros, hermanos. Para que andemos en esas buenas obras. ¿Qué son esas buenas obras? Ese es el propósito que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. No sé si recuerdan cuando hablamos en esa parte de la identidad, que dijimos que este versículo estaba dividido, por así decirlo, en dos. La primera parte tiene que ver con la identidad, soy hechura suya. La segunda parte con propósito, andar en buenas obras. Y creados para hacer buenas obras. Y la mejor obra que podemos hacer, hermano, es lo que Dios quiere que hagamos. Es cumplir y caminar en ese propósito que Dios tiene para ti y para mí. Hay obras que Dios quiere que hagas y ya expliqué en ese momento de que no son obras de salvación, ¿vale? No voy a volver a explicarlo porque no es para ser salvo. Sino que estas obras lo que nos tienen que llevar a hacer es expandir el reino de los cielos. Obras que nos ayudarán a amar al prójimo, obras para mostrarles a otros el amor de Dios, obras que en su ejecución son el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Hermanos, si Dios no hubiese preparado de antemano esas obras para que andásemos en ellas, ¿qué hacemos todavía aquí en la tierra? ¿Qué sentido tendría estar aquí todavía? Si no hubiera nada que hacer. Una vez escuché a alguien decir, ¿por qué estamos aquí todavía? ¿No? Él hablaba de la evangelización, estaba en un taller de evangelismo y hablaba de evangelizar y llevar el mensaje a otros, ¿no? Decía, porque si es para adorar a Dios, nuestra adoración será más perfecta en el cielo. Si es para tener comunión unos con otros, nuestra comunión será más perfecta en el cielo. Si es para ser felices seremos más felices en el cielo. ¿Qué es lo único que podemos hacer en la tierra que no podemos hacer en el cielo? Pues predicarles el evangelio a otras personas, ¿no? Y yo lo voy a traspasar aquí, cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Así que aún hay cosas por hacer, hermanos. ¿Amén? ¿Están contentos por eso? Que tenemos propósito. Así que por eso estamos aquí todavía, porque tenemos que cumplir con el propósito de Dios, Luquitas, para cada uno de nosotros. Parte de nuestro caminar en esta vida como hijos de Dios consiste precisamente, hermanos, en descubrir cuál es ese propósito. Y muchas veces lo olvidamos. Muchas veces pensamos que, bueno, hacemos 1000 cosas, pero nos olvidamos de tomar un tiempo, hermanos, para descubrir cuál es el propósito específico que Dios tiene para ti. Nadie está aquí por casualidad. Nadie fue creado sin sentido o sin propósito. Desde el principio, Dios tenía un plan para Adán y Eva. Y desde allí, todos tenemos un propósito en la vida. Unos lo cumplen y otros no. Esa es la realidad. Pero nosotros estamos llamados a cumplir con el propósito de Dios. Y como les mencioné, hermanos, existe un propósito general, amén, que es glorificar, adorar al Señor con toda nuestra vida, y hay un propósito personal. Y muchas personas piensan que solamente se cumple el propósito cuando hay llamados de predicar, de pastores, de maestros y de evangelistas. Claro que sí, pero también se ejecuta el llamado, como vimos la semana pasada, en nuestra vida diaria, en nuestra forma de vivir. Pero no solo se queda ahí en nuestra forma de vivir, sino que no olvidemos, hermanos, que cuando cumplimos con nuestro llamado específico, eso que Dios te ha llamado a hacer,
Cuando cumplimos el llamado de Dios para cada uno, esa es la voluntad de Dios también. No solo, vale, pues yo en mi vida normal y en mi vida cotidiana cumplo con el llamado. Dios también da llamados específicos a personas, otro tipo de llamados, y eso también es cumplir el propósito. Y cumplimos ese propósito, hermanos, una de las formas es poniendo en ejercicio los dones que Dios nos ha entregado. Así que el propósito general para todos, ¿cuál es? Glorificarle. Amén. Con nuestra vida, como vimos la semana pasada, y contribuir al que el reino se extienda. El propósito general para todos, predicar el evangelio, hermano. Hacer discípulos. Ese es el propósito general. Quiero que esto lo entiendan bien. ¿Cómo hace esto cada uno? Ese es el propósito específico y personal. ¿Entienden eso? El propósito general lo tenemos claro. Todo es para todos por igual, pero la manera en que Dios quiere que tú lleves a cabo ese propósito general, ese es tu propósito específico, hermano. ¿No es maravilloso esto? ¿No es una maravilla? ¿No se contentan de que Dios cuente con nosotros, hermanos, el Dios de los cielos, y que antes de que hayamos nacido le haya preparado esas obras, esos propósitos para cada uno de nosotros? Es maravilloso. Así que tu propósito específico va a ser cómo vas a llevar a cabo ese propósito general. ¿Amén? Bueno, hermano, yo creo que hablas con gente, ¿no? Hablas con gente, y yo creo que casi todos los cristianos conocen sobre el propósito general. Casi todos los cristianos saben, más o menos como hijos de Dios. Pero ¿saben todos los cristianos cuál es su propósito específico? ¿Ustedes creen que lo saben? La realidad es que no. Incluso, hermanos, muchos cristianos no saben cuáles son sus dones. Hermanos, estamos aquí. Amén. Que pasa una mosca y se me distrae. Hermanos, muchos cristianos no saben cuál es su llamado, su propósito. Ni ya digo, y a veces muchos de los cristianos ni siquiera saben cuáles son sus dones. Y muchos menos lo ejercitan porque no saben cuáles son. Otros simplemente pues no saben que tienen un propósito específico, personal. Y yo me he encontrado con personas así, cristianos que aman a Dios, que honran a Dios con su vida, pero no saben cuál es el propósito y esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Pero ¿cómo puedo saber yo cuál es mi propósito específico? ¿Hay una manera de saberlo? ¿Cómo sé de qué manera tengo yo que desarrollar ese propósito general? ¿Cómo sé cómo puedo yo contribuir a la extensión del reino de los cielos? Bueno, hay varias formas. La primera, indudablemente, busquemos a Dios, hermano. Busquemos al Señor. Escudriñemos las Escrituras. Ahí, en las Escrituras, está su verdad revelada. Amén. Eso no es ningún secreto. Y oremos para que Dios te muestre o nos muestre a cada uno de manera personal, si todavía no lo tienes claro, cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? A veces es así. A veces decimos, sí, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Sí, claro que quiero escuchar la voz de Dios, hermano. Pero ni siquiera tomamos tiempo para adentrarnos en las Escrituras, que es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. A veces queremos que Dios venga y nos hable audiblemente, que lo hace, sí, lo puede hacer. Pero su voz está en la palabra. Si queremos escuchar la voz de Dios, abramos la Biblia, hermano. Y Dios conoce nuestro corazón. Dios lo conoce. Y Él sabe si queremos hacer su voluntad. Y Él sabe si queremos hacer su propósito. Y si ese es nuestro deseo, entonces sin duda Él nos va a mostrar las formas y el camino. Dios no se va a quedar callado. Es decir, Esther quiere hacer la voluntad de Dios y quiere cumplir su propósito. Y Dios lo sabe. ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar callado o me lo va a mostrar? Dios lo va a mostrar, porque Él es el más interesado. Él va a mostrar las maneras y sin duda nos va a dar la guía del Espíritu Santo. Así que aprendamos a escuchar su voz. Dios no te deja ahí para que adivines cuál es el propósito de Él para ti.
sino que por el contrario, Él está muy interesado en revelárnoslo. Dios nos revela su plan si nosotros buscamos su guía, hermano. Esa es la manera. Y no escuchemos la voz de Dios solo para sentirnos bien. ¿Saben? Leo la palabra por la mañana y eso me hace estar inspirado todo el día. No lo hagamos solo por eso, hermano. Hagámoslo para caminar en su propósito, en lo que Él, en su voluntad para nosotros. Porque la realidad es que ahí fuera hay un mundo que se pierde sin Cristo. Y si todos los hijos de Dios cumpliéramos con nuestro propósito personal, yo creo que las cosas serían muy, muy diferentes. Ya Él nos sacó a nosotros de las tinieblas, del mundo de oscuridad, de donde estábamos. Ahora cumplamos nosotros con extender el reino de los cielos para que muchos también salgan de las tinieblas, hermanos, y lleguen a la luz de Cristo. Así que la primera manera en la que puedes conocer cuál es tu propósito de Dios, el propósito de Dios para tu vida, es buscando en su palabra, buscando a Dios, escuchando lo que Él quiere para ti. En segundo lugar, ¿sabes cuáles son tus talentos? Tus dones, aquellas cosas que tú sabes hacer de una manera especial. Si lo sabes, ¿lo estás poniendo eso a los pies de Dios? Y no me puedes decir, bueno, Esther, ¿sabes qué? Yo no tengo dones. Pues yo creo que yo no tengo ningún don. No podemos decir eso porque entonces haríamos a Dios mentiroso, porque Dios dice en su palabra que a todos nos dio dones, nos dejó regalos, capacidades para hacer su obra, para edificar la iglesia, para cumplir con el propósito. Así que, si no lo sabes, hermano, ya es hora de comenzar a averiguar cuáles son tus dones. Y saben, les voy a dar un secreto para que sepan cuáles son sus dones. ¿Saben cuál es la manera de averiguar cuáles son sus dones? Comienza a servir al Señor. Comienza a servir al Señor. Y ahí vas a darte cuenta en qué áreas Dios te va a usar de una manera especial. Ahí vas a recibir confirmación por parte de la iglesia. Pero hermanos, eso nunca lo vamos a averiguar si solo nos dedicamos pues a venir los domingos al culto y ya está. Esa es la verdad. Sirvamos al Señor, esa es la mejor escuela para saber en qué área Dios quiere usarte. La mejor, hermano. Como les digo, Dios nos ha dado ciertas habilidades, talentos y también dones espirituales específicos para cumplir el propósito que tiene con nosotros, para cumplir con el plan. Así que ya nos ha dejado armados, hermanos, capacitados para poder llevar a cabo su plan. Y Él nos va perfeccionando para poder cumplirlo. Así que yo hago mi parte, pero tengo claro que no dependo de mí, porque es Dios el que me va a dar la fuerza, es Dios el que me va a dar el poder para alcanzar eso que me ha llamado a hacer. En tercer lugar, hermano, comienza a dar pasos de fe. A ver, dijimos que para cumplir el propósito necesitábamos dos cosas, fe y obediencia, ¿no? Y comencemos a dar pasos de fe, hermanos, y comencemos a ver esas oportunidades que Dios pone delante de ti para que las comiences a desarrollar o a caminar en esos propósitos, y que en muchas ocasiones, tristemente, esas oportunidades pasan como desapercibidas. No nos damos cuenta, no las vemos, no las discernimos. Porque ustedes saben que hay diferentes formas de ver. ¿Sabían eso? ¿Ustedes creen que todos vemos igual? No, hay diferentes formas de ver. Por ejemplo, si alguien está en una situación que vio un accidente o que vio una película en el cine o en cualquier evento y tú le preguntas, oye, ¿y cómo fue? Hay gente que te lo va a contar así como por encimita, ¿no? De manera superficial. Quizás otras personas sean más detallistas, profundizan un poco más. Y hay otros, hermanos, que te cuentan de pe a pa, como se suele decir, como si tú estuvieras allí y lo hubieses visto. Porque cada uno ha visto de manera diferente. Y hay un pasaje bíblico que a mí me encanta, de verdad, me encanta, porque explica perfectamente
esas formas de ver diferentes. Y se los voy a explicar rapidito, porque es muy importante esto, escúchenme bien, para que las oportunidades que Dios te pone aquí delante, tú las puedas ver como Dios las quiere que las vea y no pasen desapercibidas. Este pasaje se encuentra en Juan capítulo 20. Si tienen la Biblia lo pueden buscar y lo van viendo conmigo. Juan capítulo 20 y vamos a leer 10 versículos. Versículo del 1 al 10. Díganme cuando lo tengan. Nos vamos a detener, aunque se los voy a decir rapidito, pero es que esto es tan importante, hermano. Porque es muy importante la forma en la que vemos. Capítulo 20, versículo del 1 al 10. Sí. Esto habla del día de la resurrección de Jesús, de esa mañana, ¿no? Dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo. Perdonen, hermanos, esto está hoy un poquito para allá. Vuelvo al versículo 2. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Y miren qué cosa tan interesante. En estos versículos se repite la palabra ver o vio, ¿no? Pero miren la diferencia de un versículo a otro. En el versículo 5 nos dice que el otro discípulo corrió y llegó antes que Pedro, ¿no? Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio los lienzos. Dice que no entró, sino que se agachó desde fuera a mirar y vio desde fuera. Este ver o vio en los lienzos de este versículo proviene de un vocablo griego, de un verbo que es blepo, que significa ver superficialmente. Es decir, este hombre vio superficialmente. Luego en el versículo 6 nos dice que Simón Pedro llegó detrás de él y él sí entró al sepulcro. Y dice que vio los lienzos puestos allí. También vio. Pero la palabra original, el verbo original para este vio es deseoreo, que significa ver en detalle, analizar. Y por último, en el versículo 8 nos dice que entonces ese que al principio había visto de manera superficial ahora entró. Y dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero del sepulcro y vio y creyó. Este ver o vio de este versículo proviene del verbo jorao, que significa ver con percepción, con comprensión, y habla de discernir claramente. Es decir, este hombre ahora no vio de manera superficial, ni siquiera vio como Pedro, que analizó un poco la situación, sino que ahora este discípulo vio con comprensión de lo que allí había sucedido y con discernimiento. ¿Se dan cuenta qué interesante? Porque si lo leemos en español, dice que los tres vieron, ¿no? Y parece que, bueno, que vieron de la misma manera. Y no vieron de la misma manera. Vieron de manera diferente. Y nosotros tenemos que aprender de esto, porque Dios nos llama a ver de esa última manera, con percepción, con discernimiento, con comprensión de las cosas, entendiendo todo aquello que se nos presenta delante de nuestros ojos para que podamos interpretar las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Porque si no las vemos así, si no tenemos comprensión y no tenemos discernimiento, hermanos, en muchas ocasiones esas oportunidades
pasan y se van, porque nosotros las vemos de manera superficial o incluso sí las analizamos, pero no tenemos el discernimiento para saber qué hay más allá. Así que para cumplir con el propósito de Dios, no podemos ir por la vida mirando de manera superficial, hermano, sino que debemos mirar con comprensión, y eso es precisamente lo que te va a dar discernimiento para entender lo que Dios tiene para ti. No es solamente que alguna cosa está sucediendo en tu vida y es bueno, pues esto es una cosa más que está sucediendo en mi vida y ya está, sino tenemos que ver cómo vio este último discípulo. Con comprensión, con percepción de lo que Dios está haciendo y con discernimiento para poder entender qué es lo que Dios está haciendo en tu vida de una manera clara. Así que miremos, hermanos, con los ojos de Dios. ¿No es maravilloso esto? Que en español podemos ver así, pero podemos entender un poquito más en profundidad lo que significa. Miremos con los ojos de Dios para ver lo que Él quiere que veamos. ¿Cuál es el propósito? Y aprendamos a ver las oportunidades, las ocasiones, las circunstancias que pueden estar pasándonos delante de nosotros. Así que aprendamos a ver más allá de la superficie, hermano, de lo que sucede en nuestro día a día. ¿Siempre es fácil? No, pero es necesario. Y para ver de esta manera hay que hacer algo, hermanos, sin duda. Yo a veces hablo mucho de esto, pero es que es tan importante y es ser intencionales. Descubramos el propósito específico. El general ya lo sabemos. Ahora descubramos el específico, ese que Dios quiere para ti, para mí, y vivamos en obediencia a ese propósito. Y si ya estamos caminando en ese propósito, tú dices, pues sabes, yo tengo claro cuál es mi propósito y estoy caminando en él, hay una cosa muy importante que hay que hacer y que es persistir. Persistir. Ser constante, no cansarnos, no desviarnos, no mirar hacia otro lado. Y eso requiere fe y requiere confianza. Cumplir con el propósito de Dios, hermanos, con el plan de Dios, no siempre es fácil. No siempre es fácil. Muchas veces nos encontramos con dudas, con incertidumbres, con dificultades, con oposición. Pero ¿sabes a qué nos llama el Señor? A perseverar. Dios nos llama a perseverar. Dice que si perseveramos y no nos cansamos, entonces dice la Biblia que segaremos. Y segaremos todo aquello que Dios dispondrá para tu vida. Así que sigamos buscándole, hermano, sigamos orando, sigamos buscando dirección, sigue orando para saber cuáles son tus dones, sigamos andando en esas buenas obras que Dios preparó, en ese plan, en ese sueño, en ese propósito de Dios para ti. Y si hay algún sueño o algún propósito que haya quedado por ahí como un poco perdido o un poco olvidado, Dios puede restituirlo, ¿amén? ¿Cuántos creen eso? Dios puede restituirlo sin duda. ¿Recuerdan ese versículo donde dice que Él restituyó lo que se comió la oruga, el pulgón, el revoltón, la langosta y todo eso? Pero hermanos, tenemos que ser intencionales. Eso es muy importante. No solo ver en detalle, sino con comprensión, con discernimiento, siendo intencionales en todas las áreas de nuestra vida. En esta que estamos hablando, del propósito, también. También tenemos que querer hacer el propósito de Dios en nuestra vida. Tiene que ser que a nosotros no nos dé igual cumplir con ese propósito, hermano, sino que tiene que ser un ejercicio de la voluntad. Tengo que desear, querer hacer el propósito de Dios. Debemos querer glorificarle con nuestra vida cada día, alabarle en esas cosas que hemos hablado de la vida cotidiana, y también debemos querer cumplir con ese propósito específico que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que tenemos que hacer una cosa, ¿saben qué? Escuchen esto bien. Nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones conscientes en nuestro día a día. Eso es ser intencional. Tomar decisiones conscientes, con foco. Que cada vez que tomemos una decisión, lo hagamos no, sino conscientemente, hermano. Mirando de esa forma en la que hablamos hoy, con foco. ¿Y sabes qué pasa si no somos intencionales? ¿Sabes qué pasa si no somos intencionales? Si no ponemos foco cada día en lo que Dios quiere que hagamos, en lo que es el propósito para ti. Si no tomamos un tiempo para ser conscientes de cada cosa,
para ver de esa manera en la que hemos hablado? Pues hermanos, que simplemente las prisas del día a día, todo lo que tenemos que hacer en el día, o quizás esa circunstancia difícil por la que estás pasando, o la nostalgia, o el dolor, o las prisas, o los negocios de este mundo, no sé, 1000 cosas nos pueden desviar de ese propósito de Dios, si no estamos siendo intencionales y tomar las decisiones con foco, hermanos, de forma consciente. Así que no dejemos que oportunidades preciosas que Dios pone delante de nuestra vida, hermanos, queden ahí arrinconadas porque nosotros estemos mirando para otro lado. Eso, hermano, vivir de forma rápida y perder de vista las oportunidades de Dios es algo que nos puede pasar a todos nos puede pasar eso, hermano, a todos, porque vivimos en una sociedad que es así, ¿o no? Vivimos así, hermanos. Así que hoy que hemos aprendido que hay varias formas de mirar, miremos nosotros con jorao. Acuérdense de esta palabra, jorao, ese verbo en griego, jorao, con percepción, con comprensión, para ver esas oportunidades de cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Y no siempre tienen que ser grandes cosas, hermanos. A veces pensamos que la oportunidad va a ser, yo qué sé, una cosa enorme. Sí, pero a veces son cosas sencillas. Por ejemplo, ayudar a ese vecino que lo necesita. A pintar su casa, a llevarlo al médico, a ayudarle a hacer la compra. Que quizás pasan desapercibidos para el mundo, pero trae gratitud para esa persona que ayuda y eso le da gloria a Dios. Y a veces no lo vemos, la necesidad del otro, porque no estamos siendo intencionales, hermanos. Si no entramos y salimos corriendo por la mañana y por la tarde. En otras ocasiones son otro tipo de cosas para ejercer los llamados específicos y determinados que Dios hace. Pero muchas veces, hermano, el cansancio, otras veces las decepciones, te llevas decepciones de personas o de situaciones. 1000 cosas pueden hacer que ese propósito específico de Dios para ti se vaya diluyendo si de verdad no somos intencionales de todo corazón. Y hermanos, tenemos que dejar que ese llamado, ese propósito resuene fuertemente en nuestra alma. Yo creo que eso es la que marca la diferencia para comenzar a vivirlo. Si ese propósito que Dios tiene para ti, tú empiezas a amar ese propósito y dejas que ese propósito resuene en el alma, que ocupe gran parte de tu corazón. Esa es la manera, hermano. Así que seamos intencionales en usar los dones, en usar los recursos, el tiempo que Dios nos ha dado en el cumplimiento de ese propósito. No permitamos que nada nos distraiga, hermano. Incluso las cosas buenas del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque sí, hay cosas que son buenas, pero que no entran dentro del plan de Dios para ti o para mí. Y debemos ser conscientes de eso para no distraernos de lo que de verdad Dios te ha llamado a hacer. Para eso, hermanos, mantengamos los ojos, ¿sabes dónde? En Jesús. En Jesús, en Jesús, en Jesús. Escuchemos su voz y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y como digo, luego Dios da llamados específicos a su servicio. Da llamados grandes a personas para que ejerzan un llamado específico. Y eso también es hermoso, llamados con propósito eterno. Pero en muchas ocasiones lo que sucede es que ese propósito se va desplazando porque dejamos de ver como Dios ve, así de sencillo. Y a veces el propósito puede quedar relegado a un segundo lugar por diferentes circunstancias de la vida, como hemos mencionado. Circunstancias que pueden hacerte olvidar ese propósito. Algunas buenas, como digo, otras malas, y muchas veces incluso la comodidad. Nos gusta nuestra vida, nos gusta cómo vivimos, no queremos salir de la zona de confort, pero mis hermanos, el propósito de Dios para tu vida, es lo que debe resonar en el alma y eso es lo más importante. Lo más importante que tenemos que hacer en la vida es hacer lo que Dios quiere que haga. Y ese es su propósito y muchas veces tu llamado. Y vivir conforme al plan de Dios es la única forma de encontrar verdadero gozo. No hay otra. Los demás son sucedáneos, hermanos, cosas que sí que nos pueden dar felicidad momentánea.
Pero vivir conforme a la voluntad y al plan de Dios es la forma de encontrar el gozo verdadero. Cuando tú cumples con el propósito que Dios tiene para ti, el general, pero también el específico, eso no solo afectará tu vida. Esto es tremendo, porque no solo afectará tu vida, sino a los que te rodean. Y no solo a los que te rodean, sino a la sociedad en la que vives. Y puede también ser de inspiración para que otros comiencen a buscar el propósito de Dios para ellos. Yo les digo sinceramente, hermano, a mí no hay cosa que me traiga mayor inspiración para mi vida, y eso ha sido así desde que me convertí. Bueno, desde siempre, pero en los caminos del Señor, desde que me convertí, no hay cosa que a mí me traiga mayor gozo que ver a una persona apasionada ejerciendo su llamado. Eso a mí, hermanos, me levanta los pies del suelo. Eso a mí me anima. Y si estoy pasando por una temporada en que no sé, ver a una persona apasionada ejerciendo su llamado, hermanos, a mí eso me alegra el alma. Y de verdad se los digo, es una de las cosas que a mí me llena el alma, me inspira, me motiva. Ojalá que nosotros seamos de esos que inspiran a otros. Que cuando otros nos vean, digan, ay, no. Yo quiero tener lo que Franklin tiene, porque él tiene claro su propósito y mira cómo lo ejerce con pasión. Y yo quiero eso. Y que seamos de inspiración, porque ejercemos nuestro llamado, nuestro propósito, no de cualquier forma, sino con pasión. Apasionados por Dios y apasionados por su obra. Apasionados por el reino, hermano. Cumplir con el propósito de Dios no es solo para estar contentos. Es decir, bueno, qué bien estoy, y sí, nos trae gozo y contentamiento. No es solo para tener una satisfacción personal, hermano, sino que lo que hacemos con nuestro llamado, con nuestro propósito, va a tener un impacto en la vida de otros. Y eso es lo más importante, guiándoles a conocer a Cristo. Nuestro llamado, hermano, nuestro propósito, tendrá que ver siempre con la extensión del reino. Por eso seguimos aquí, como les dije al principio. Tu llamado específico, de una manera o de otra, como les dije, somos diferentes dones, diferentes culturas, diferentes formas de ser. Todo eso nos lleva a tener un llamado o un propósito diferente. Pero todo tiene que apuntar allí, a extender el reino de los cielos. Y sabes que no importa la edad, porque Dios llamó a gente de edad como Abraham y llamó a niños como a Josías. Y no importa el sexo, porque Dios llamó a hombres como a Pablo y llamó a mujeres como a Débora o a María. No importa el nivel de ningún tipo, ni social, ni intelectual, ni cultural, porque Dios llamó a doctores como a Lucas y a pescadores como a Pedro. Así que mira al que tienes a tu lado ahora, o al que tienes detrás, o al que tienes delante, y dile, señálalo así, aunque señalar es de mala educación, pero señálalo y dile, tú tienes propósito, créelo. Tienes propósito, créelo. Pero y ahora señálate a ti mismo y di a ti mismo, yo tengo propósito, hermano. Vuelvo a decírtelo, yo tengo propósito. Eso es verdad, hermano. Sal de aquí con esta verdad. Tú tienes propósito. Que no lo sepas todavía no quiere decir que no lo tengas. Si no sabes específico cuál es, pero lo tienes, hermano. Así que no hay excusa para decir, no, el propósito de Dios es para otros, es para aquel o para el otro, aquel que habla así, el otro que hace esto. No, hermano, hay propósito de Dios para ti. Eres hechura suya. No lo olvides, su obra hermosa para andar en esos planes, en esa obra, en ese propósito que de antemano, cuando ni siquiera habíamos nacido, Él ya tenía destinado. Y qué triste sería, hermanos, que no lleváramos a cabo ese propósito. Y si nosotros tenemos toda la disposición, y si vemos como hablamos de que se debe ver para que no pasen las oportunidades, y si tenemos fe, y si obedecemos, y si ejercitamos los dones, ¿saben qué va a pasar entonces? ¿Qué sucederá? Lo dice el Salmo 138:8. La primera parte dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Ya está. Eso sucederá, hermano. Y eso es lo más hermoso de la vida, que el propósito de Dios
se cumpla en mí y se cumpla en ti. ¿Queremos vivir una vida llena de valor y sentido, hermanos? ¿Queremos esa vida plena de la que habla la Biblia? Entonces caminemos y vivamos en el propósito de Dios. Caminar en los propósitos de Dios, además de gozo y de paz, como les dije antes, y de bendición, es la que da sentido a la vida. Es la que da el sentido. Porque ¿sabes qué, hermanos? Un día todos partiremos a la presencia del Señor. Eso va a suceder, eso va a pasar, es así. Y todo se queda aquí. Se queda la casa, se queda la familia, se queda la profesión, se quedan las cosas, se queda la sabiduría humana, todo se quedará. Lo único que nos llevaremos es cómo hemos vivido para Dios. Eso es lo único que nos llevaremos. Y si hemos vivido conforme a la voluntad de Dios y cumpliendo su propósito. Que cuando nos presentemos delante del Señor, Él nos pueda decir, bien, lo que tenías que hacer, lo hiciste. Cumpliste con mi propósito para ti, con mi plan, lo que tenías que hacer, lo hiciste. Aunque algunos no lo entendieran, aunque otros no lo aceptaran, pero cumpliste con la voluntad de Dios. Eso es lo más hermoso, hermano. Eso es lo más hermoso. Ahora vamos a orar, pero cuando llegues a casa hoy, antes de irte a la cama, habla con Dios y pídele que revele cuál es su propósito para ti, su plan, su voluntad, el por qué todavía sigues en la tierra. Si ya lo sabes y estás caminando en él, genial, persiste. Se van a presentar dificultades, dudas, persiste, hermano. Pero si aún no lo tienes claro, pídelo al Señor. Que entendamos que si has nacido hombre o si has nacido mujer, que entiendas que si estás viviendo en Tenerife y no en otro lugar, que si naciste en esta época y no en el siglo no sé qué, antes o después de este tiempo, entendamos que nada de eso es casualidad, nada es casual. Todo eso tiene que ver con el propósito de Dios para nosotros, tiene que ver con eso, con su voluntad. Y Dios quiere revelártelo, quiere mostrártelo. Así que, hermanos, rindámonos a su voluntad, a su propósito, a su dirección. Como le digo, vamos a orar un momentito. Y luego, después de la oración, para terminar, quiero ponerles una canción y quiero explicarles un poco el por qué elegí esta canción para ponerla. Así que, Señor, te damos gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque sabes que, Padre, no hay nada más hermoso que saber que tú, aún antes de que naciéramos, Señor, ya tú habías dispuesto obras, propósitos, sueños para nosotros, Dios. Gracias, 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 Señor. Es tan hermoso saber que nosotros estamos, cada uno de nosotros de manera individual, estamos en tus sueños, Dios, en tus planes, Señor. Eso es precioso y queremos agradecerte, Señor, antes que nada por eso, Dios mío. Señor, perdónanos. Si en algún momento, Señor, hemos descuidado, Señor, conocer cuál es tu propósito o tu plan. Pero hoy estamos aquí en esta mañana de domingo para decirte como iglesia y para decirte de forma personal, Señor, Señor, queremos cumplir con tu propósito. Díselo al Señor ahí donde estás. Quiero cumplir con tu voluntad, Señor. Quiero estar en tus sueños. Quiero hacer lo que tú quieres que haga, Señor. Señor, así que te pido, Señor, que si aún no lo sabemos, Señor, lo reveles. Revela a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Dios. En estos días, Señor, cuál es el propósito específico, Señor, que tú tienes para sus vidas, Dios. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, muéstrale los dones, las capacidades, los talentos, los regalos, Dios, con los que tú los has dotado, Padre. Y a los que sabemos, Señor, cuál es nuestro propósito. Señor, ayúdanos a persistir. O sea, ayúdanos, Señor, a no mirar para otro lado, a no distraernos con otras cosas, Señor, sino a persistir en ese plan precioso y hermoso que tienes para nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ver como tú ves, a ver, Señor, con percepción, Señor, a ver con discernimiento, para que nada, Dios, de lo que tú pones delante de nosotros, Señor,
se nos pase, Señor, y no lo veamos, Dios. Queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos cumplir con ese propósito general que es adorarte con nuestra vida, Dios. Pero también queremos cumplir con ese propósito, ese sueño que tiene nuestro nombre, Dios, y que es solamente para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos que eso sea algo importante en nuestra vida, que tu propósito, que tu llamado resuene en nuestra alma, Dios, cada día de nuestra vida, que no se opaque, Señor, que no se ralentice nuestros pasos, Padre, sino que caminemos a tu ritmo, en tu dirección, que caminemos en tus propósitos, papá. Gracias, te amamos, Señor. Y estamos tan agradecidos, Padre, tan agradecidos, Señor, porque, Señor, tú quieres revelarlo, Dios, que hay algo más hermoso que eso, que tú quieres revelarnos, Señor, porque cuentas con cada uno de nosotros. Tú nos creaste de manera diferente, especial, única, y quieres contar con cada uno, Señor. Para cada uno de nosotros tienes algo especial. Queremos saberlo y tú quieres revelárnoslo, Dios. Así que estoy segura, Padre, que veremos testimonios, Padre, de propósitos que empezarán a ejercerse, Dios, de llamados que empezarán a levantarse, Padre, porque creemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta y nosotros queremos caminar en ella, Señor. Gracias, Dios. Gracias que en esta semana estemos meditando en esta palabra, estemos buscándote del todo el corazón, que podamos abrir la palabra para escuchar tu voz, para ver tu guía, tu dirección, Señor, y que esa palabra, ese propósito revelado se convierta para nosotros en nuestro mapa, en nuestra guía, Señor, para saber qué tenemos que hacer. Espíritu Santo, guíanos, muéstranos, dirígenos, háblanos, Señor. Señor, cambia nuestros pasos cuando nos estamos equivocando y saliendo del camino. Padre, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toma nuestra mano y ayúdanos a avanzar conforme al propósito que Dios tiene para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de ponerles la canción, hermanos, hay personas que para comenzar a hacer la voluntad de Dios, para caminar en el propósito de Dios, necesitan ver el plan completo, acabado. Y si no es así, si no es de esta manera, entonces no dan un paso. Esperan que todo sea perfecto, que todas las circunstancias sean las que se consideran adecuadas, pero saben que Dios no siempre revela el plan completo, sino que en ocasiones espera que nosotros vayamos dando pasos de fe y confiando en Él. Así que aunque tú no conozcas todos los detalles, Dios sí conoce todos los detalles de ese propósito o sueño que ha establecido para ti. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que, hermano, Él sabe los planes. Él conoce hasta el último detalle de ese plan o propósito. Así que comienza a caminar, aunque tú no sepas el final del plan, el final del camino. Empieza a caminar en el propósito de Dios hoy. Hoy mismo, aunque no conozcas el plan completo, porque Él sí lo conoce. Así que no esperes más. Y como dice el Salmo 126, hermanos, a veces se llora cuando se siembra la semilla, pero se regresa cantando cuando se trae la cosecha. Cuando se trae la cosecha, hermanos, así que fe y obediencia para que esos propósitos para cada uno de nosotros sean cumplidos. Mientras nosotros vayamos caminando en su voluntad día a día, entonces ese plan se va a ir extendiendo en nuestros pasos. El propósito se va cumpliendo. Pero que no ver el plan completo no te frene de caminar en la voluntad de Dios, en su propósito. Que las circunstancias no sean perfectas no te haga desistir o ralentizar tus pasos en ese propósito hermoso y único que Dios tiene para ti. Sigámosle, hagamos su voluntad cada día y ese plan, ese propósito se irá cumpliendo, sin duda. ¿Saben qué? No siempre entendemos todo, pero demos pasos. Sigamos dando pasos en la senda que ya Él tiene trazada delante de nosotros. No desmayemos,
no tengamos temor de avanzar, no necesitamos ver el final, solamente necesitamos hacer su voluntad cada día. Nosotros debemos vivir en fe, caminar en fe y en una profunda confianza y dependencia del Señor. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros visiblemente no tenemos la certeza absoluta de que algo se va a dar, ¿verdad? No lo vemos y quizás eso nos frene. Pero hermano, eso es precisamente la fe. La certeza de lo que se espera, no la certeza de lo que se ve. Porque si lo viéramos, ¿para qué necesitaríamos la fe entonces? Así que tengamos fe, hermano, que el propósito de Dios se cumplirá si nosotros andamos, caminamos en Él. Y entonces no necesitamos certezas visibles, hermano. No necesitamos ver el final del plan, sino lo que necesitamos es la confianza absoluta de que Dios está en el asunto. Amén. La confianza absoluta de que su plan, su propósito es perfecto y de que si quiero caminar en ese propósito, entonces tendré su guía. Nuestro deseo de cumplir su propósito, su plan, debe ser, hermanos, inquebrantable. Inquebrantable. Con independencia de las circunstancias de la vida, con independencia de la oposición. Y el deseo siempre debe ser no cumplir con mi voluntad, sino con la suya. Con sus propósitos. Aunque hoy quizás no conozcas todos los detalles de ese hermoso plan que Dios tiene para tu vida. Y les dejo con esta canción que habla precisamente de esto, del plan, de que no necesitamos ver el plan completo. Pongámonos de pie, hermanos, y escuchemos con mucha atención esta canción.